hasta qué es un ente contable. Y después vimos la definición de contable y sus acciones. Muy bien. Entonces, ¿qué conceptos nuevos adquirieron en la última clase? Podíamos ver qué era un ente, ¿se acuerdan? Pudimos ver la diferencia entre ente y ente contable. ¿Qué características tenía que reunir el ente contable? A ver si se acuerdan. Tener un sujeto y un objeto. Muy bien. Y acción administrativa. Una acción administrativa para llegar ¿a qué? A un objetivo, a un fin, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, y eso lo vimos representado en el ejercicio, si no me equivoco, en el ejercicio número 1, en su punto 3, donde, recuerdan lo que vimos, ciertos entes que estaban detallados y teníamos que definirlos como entes contables o como no entes contables. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces vimos la totalidad de ellos, ¿sí? Vimos el ente Silvia, la modista, vimos la escuela de costura de Silvia y habíamos determinado cuáles de ellos eran entes contables y cuáles no, cuáles reunían estos requisitos para ser ente contable y cuáles no. ¿Sí? Creo que no había quedado ninguna duda. A los que no estuvieron en la clase anterior, entonces, van a tener que hacer una lectura de estos temas, ¿sí? De qué es un ente contable, de cuál es la definición de ente. Habíamos definido que el ente contable podía ser tanto una persona física o una persona jurídica, ¿sí? ¿Y qué tenían los entes contables? A ver que se acuerde alguno de la primera clase. Patrimonio. Tenían un patrimonio. ¿Y el patrimonio de qué se constituía? De los activos y los pasivos. Muy bien. ¿Y qué son los activos y los pasivos, Samuel? Los activos eran todos los bienes y derechos y los pasivos eran las obligaciones. Exacto, exactamente. Entonces, todo ente contable tenía la característica de que contenía o tenía un patrimonio, ¿sí? Este patrimonio estaba generado por los bienes y derechos, que muy bien Samuel lo dijo, que son los activos, ¿sí? Y las obligaciones, que las obligaciones del ente contable, como bien dijo Samuel, son los pasivos. Entonces, fíjense que en las tareas prácticas del trabajo práctico número 1 tienen una estructura que es un recuadro que tenía estructuralmente asignado el patrimonio. Y habíamos visto que estaba asignado por el activo, por el pasivo, ¿sí? ¿Y qué había también en este cuadro del patrimonio del ente? Patrimonio neto. Y habíamos visto la diferencia entre patrimonio y el patrimonio neto. El patrimonio contenía todos los bienes, los derechos y las obligaciones, mientras que el patrimonio neto era solo lo que teníamos. No se incluían las obligaciones. Exactamente, porque las obligaciones son derechos de ¿quiénes? De terceros. Terceros, muy bien, Samuel, correcto. Entonces, a estos puntos habíamos tratado en la clase anterior. Los chicos que no vinieron a la clase anterior, más o menos se ubican lo que estamos hablando, es totalmente nuevo. Entonces, Abigail, más o menos un poco estás al tanto, ¿sí? Para que no se queden atrás, entonces simplemente habíamos visto lo que era un ente contable, ¿sí? Las características que bien las mencionaban de estos entes contables, ¿sí? Y me gustaría que desarrollen luego el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, el primer punto. ¿Sí? El ejercicio número 2, en su primer punto, habíamos visto dentro del ente contable que se llamaba distribuidora Sorbos de Sabor,
cuáles correspondían de las siguientes expresiones a un bien, un derecho. Entonces, como ejemplo, para ayudarlos a los chicos, a los que no estuvieron en la primera clase, les voy a dar 2 o 3 ejemplos para que podamos definir si estas expresiones corresponden a un bien, un derecho de este ente contable en cuestión, que es la distribuidora Sorbos de Sabor. A ver, quiero que me respondan solamente los que no estuvieron en la clase anterior, ¿sí? Y les pregunto, si yo les digo que tenemos que señalar con una X de las siguientes expresiones cuáles representan bienes y derechos, ¿sí? Ojo, al 30 de abril del 2021, para la distribuidora Sorbo de Sabor. Esta empresa está dedicada a la distribución y venta de vinos y licores y es de propiedad de Álvaro Blem. Considerando que el patrimonio es el conjunto dinámico de bienes y derechos, tenemos que definir cuál de las siguientes expresiones es un bien o un derecho. Entonces, nuestro punto 1 nos decía y nos preguntaba si es un bien o derecho de la distribuidora el stock de licores recibido al 30 de abril del 2021 que se encuentra en el depósito listo para ser llevados al local de ventas. A ver, Yamila, Marcos. Nahuel también, a ver, ¿qué opinan? ¿Este stock de licores es un bien y un derecho de la distribuidora? Nos dice que lo recibimos el 30 de abril y que están en el depósito, listo para ser llevados al local de venta. Muy bien, Yamila nos dice que sí, Marcos también, perfecto. ¿Sí? A ver, le voy a preguntar una más para ver, lo siguiente. Es una camioneta recibida por herencia familiar que afectará definitivamente al reparto a domicilio de la mercadería vendida, pero, ojo, recién a partir del mes de mayo del 2021. Y acá nos piden que señalemos si representan un bien o un derecho al 30 de abril. Esta camioneta, el 30 de abril, ¿es un bien o un derecho de la distribuidora o no? A ver, Nahuel. Sería un derecho, creo, porque, o sea, sería una herencia de un familiar, o sea, la persona. A ver, Marco nos dice que sí, es un bien o derecho. Yamila también. A ver, sus compañeros que vimos, que estuvieron en la clase anterior, ¿qué opinan? Para ver de refrescar también. No es un derecho porque no coincide la fecha que pide en el enunciado. Muy bien, vienen por ahí, Emanuel. Acá tenemos que analizar si al 30 de abril del 2021 estas expresiones corresponden a un bien o un derecho de esta sociedad, de este ente contable. Y acá nos dice que esta camioneta, ¿sí?, que es recibida por una herencia familiar, se afectará definitivamente al reparto a domicilio de la mercadería recién a partir de mayo. La palabra afectará. Afectará. Y acá el último nos dice que recién a partir de mayo. O sea que todavía no. Exactamente. Y esta camioneta, fíjense, que es herencia de quién, ¿de la distribuidora o de Álvaro Blem? Ay, no escuché esa parte. Fíjense que, a ver, la distribuidora, esto es importante que les voy a compartir, ¿se acuerdan nuestro pizarrón? Espérenme un segundo. Lo pongo listo. Esto es importante que aprendan y que lo tengan identificado. Acá hay, ¿cuántos entes contables están acá en esta situación?
tenemos 2, la distribuidora y tenemos Álvaro Blem, ¿verdad? sí, La distribuidora tiene un único dueño, que es de Álvaro, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí me siguen. sí, Pero ¿cuántos entes contables tenemos acá? 2, 2 entes contables y son totalmente diferentes, ¿verdad? Por más que Álvaro tenga la propiedad, o sea, el dueño de la distribuidora. Ahora, este punto nos dice que una camioneta recibida por herencia familiar, ¿sí? ¿Quién recibió la camioneta? Álvaro. No se Álvaro. rían de mis dibujos, estoy dibujando con el dedo. Encima es un auto esto, pero bueno. Álvaro Blanc. Álvaro recibe la herencia familiar. Y acá nos dice que recién a partir del mes 5 del 21 la va a afectar a la distribuidora. Y la consigna, ¿qué nos dice? Si es un bien o un derecho, ¿a partir de qué fecha? 30 del 04. Del 30, nos dice acá, ¿no? 30. Muy bien. Entonces, el 30 del 4 del 2021, ¿es un bien o derecho de la distribuidora? No, No, no es. no lo es. No, Aún no es parte exactamente. No. A esta fecha, ¿a quién correspondía la camioneta? Álvaro. A Álvaro. ¿Sí? No a la distribuidora. ¿Entendió? A ver, los chicos nuevos que no estuvieron en la clase anterior. A ver, Yamila y Nahuel. Marcos también. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, esta respuesta tenemos que decir que la camioneta recibida por herencia familiar, ojo, a Álvaro, que afectará definitivamente al reparto a domicilio de la mercadería recién a partir de mayo del 2021. Eso quiere decir que con este análisis que hicimos, vimos que esta camioneta no es un bien o derecho al 30 del 4 de la distribuidora. Entonces, ¿cuál va a ser la opción? ¿Sí o no? No. 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 Es correcto, chicos, muy bien. Sí, entonces, fíjense, tienen que leer en detenimiento, tienen que distinguir muy bien esto, chicos. ¿Sí? La diferencia entre este ente contable y este ente contable, que son totalmente diferentes. Este es uno y este es otro. ¿Bien? A ver, ¿quiere que hagamos un ejemplo más o vamos a las obligaciones de la distribuidora? Hagamos un ejemplo más para ayudarlo a los chicos. Profe, ¿podemos hacer ejemplos 7? Sí, 7. El ejemplo 7, muy bien. Nos dice, nos preguntan la siguiente expresión. Nos pregunta si es un bien y un derecho, un inmueble alquilado a su hermano, donde funciona el depósito de bebidas. Acá vamos a tener otro ente contable. A ver, los mellizos, a ver, si me pueden decir cómo se va a llamar el hermano de Álvaro. Elijan un nombre. Patricio. Patricio. Acá hay otro ente contable diferente que se llama Patricio, que es hermano de Álvaro. ¿Sí? Entonces tenemos la distribuidora, es un ente contable, Álvaro es otro ente contable y Patricio, que es el hermano de Álvaro, es otro ente contable. ¿Y qué nos dice? Que la distribuidora
le alquila a Patricio un depósito, ¿sí? Para guardar las bebidas. ¿Ese depósito de quién es? ¿De la distribuidora o de Patricio? De Patricio. Muy Le bien. alquila para Patricio. Y se lo alquila. ¿Qué significa un alquiler? Que el alquiler sigue la propiedad del depósito, ¿de quién sigue siendo? De Patricio, ¿verdad? Pero el depósito, la distribuidora le alquila a una suma de dinero para que pueda guardar su mercadería. Pero ¿de quién es el bien o derecho? ¿De quién es el inmueble? De Patricio. De Patricio, exactamente. Entonces, si nos preguntan de quién es, si es un bien o derecho de la distribuidora este inmueble, este depósito, ¿qué tenemos que decir? ¿Que es un bien o derecho de Que la no. distribuidora o no? No lo es. ¿Por qué? Porque ¿de quién es este inmueble? De Patricio. Muy bien. Entonces nuestra respuesta en la opción 7 tiene que ser que no es un bien y un derecho de la distribuidora Sorbo de Sabor, sino que es un bien, un derecho de Patricio, que es el hermano de Álvaro. ¿Entendió quién era Micaela que nos preguntaba este punto? Sí, profe, sí la entendí, gracias. ¿Se entendió el resto, chicos? Sí, profe. Entonces, fíjense, tienen que saber Sí, profe. bien que la pregunta, en este caso, está relacionada solamente al ente contable distribuidora. ¿Sí? Entonces tenemos que ver si es un derecho o un bien de la distribuidora. ¿Sí? Ahora, en el siguiente punto, vamos a hacer lo mismo, pero la pregunta, en vez de ser un bien, un derecho, va a ser si es una obligación de la distribuidora. ¿Qué era una obligación? ¿Se acuerdan que el patrimonio de un ente contable estaba compuesto por los bienes y derechos, que eran los activos, y las obligaciones, Los pasivos que son serían los activos? ¿Sí? Son los recursos o los derechos de terceros. Entonces, ¿creen que estamos en condiciones de arrancar? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para Marcos. ¿Ves? ¿Por qué tienen que venir a clase? Porque se desarrollan todos los puntos y lo podemos ir viendo. Entonces traten de no faltar. Vamos a hacer un punto más. Vamos a ver. La número 6, Marcos. Nos dice que hay un anticipo a la distribuidora Always Alcohol por la compra de una partida de vinos que se recibirá en el mes de mayo del 2021. ¿Qué significa esto, Marcos? Un anticipo a la distribuidora Always Alcohol. Acá tenemos Always Alcohol, que es otro ente contable. ¿Sí? Es el que le provee de vinos a la distribuidora, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? La distribuidora le compra anticipadamente, le da un anticipo de dinero, ¿sí? a Always Alcohol por una partida de vinos que recién el proveedor se lo va a entregar en mayo. Y nos pregunta la consigna lo siguiente: ¿este anticipo
que hace la distribuidora a Always Alcohol es un bien o un derecho? Sí, sí es. Marina nos dice que sí. A ver, ¿quién más? Sí, profe, Sí, sí es. profe. Facundo, Micaela también. ¿Nadie más? 3 nomás. Somos 39. Sí, Sí, profe. profe, es una Todos obligación. coinciden que sí. Sí, profe. Pero a ver, yo les pregunto, si todavía no recibimos en los vinos, ¿por qué es un bien? ¿O es un No Ya es lo un pagó. bien, es un Porque derecho. anticipó el derecho. pago. Bien. ¿Qué quiere decir? Que la distribuidora tiene el derecho, por este anticipo que le dio, de recibir el próximo mes los vinos. ¿Sí? Sí, profe. Lo que se refiere a partida es como una tanda de vinos, es como la tanda 2018. Entonces, la tanda de vinos 2018 la compró la distribuidora para que le llegue el mes que viene. ¿Sí? A eso se refiere con partida. Con una partida, una tanda. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos, Emanuel, lo que se refiere a la consigna con una partida de vinos? Es como que estoy comprando la partida de vino Toro del 2018. Entonces compré una partida de vino de ese año, nada más. Entonces, si bien no recibí los vinos, no tengo los bienes, pero tengo el derecho, ¿sí?, de adquirirlos a partir del mes de mayo. Entonces, sí corresponde a un bien o un derecho. El siguiente punto que vamos a desarrollar tiene la misma lógica, pero con otra pregunta. Acá la pregunta es si es una obligación de la distribuidora. Entonces nos dice, vamos a pasar al punto 2 del ejercicio 2, que nos dice lo siguiente. De las siguientes expresiones que siguen, señalen con una X las que representan obligaciones al 30 de abril del 2021 para la distribuidora Sorbos de Sabor de Álvaro Blem. ¿Sí? Entonces tiene la misma lógica que el punto 1, pero ahora la pregunta es si es una obligación de la distribuidora. Entonces vamos a desarrollar estos puntos para verificar si corresponden o no a una obligación de la distribuidora. ¿Están listos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Si les parece, arrancamos con la expresión número 1, que nos dice que hay una factura original del proveedor Sorbitos por la compra de vinos espumantes cuyo vencimiento para el pago es el 15 de mayo del 2021. Entonces vamos desglosando. Hay una factura original del proveedor Sorbitos por la compra de vinos espumantes cuyo vencimiento para el pago es el 15 del 5 del 2021. Sí, es una obligación, profe. Sí, profe, es una obligación. Obligación. A ver, la pregunta es si es una obligación o no para la distribuidora Sorba de Salud. Todos coinciden que sí, es una obligación. Sí, sí es. Sí, profe. Sí, profe, sí. Es una obligación, pero tiene un plazo de 15 días más, creo. Muy bien. Pero sigue siendo una obligación, ¿verdad? Sí. Una obligación a pagar. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que la distribuidora tiene que pagarle por esta compra de vinos al proveedor Sorbitos. Sí, profe. Sí, lo tiene que pagar, pero recién lo tiene que cancelar hasta el 15 de mayo. Ese entraría en el mes de mayo. Muy bien. ¿Pero es una obligación? Entonces sí. Sí. Perfecto. Sí, es una obligación. Sí, es una obligación, digamos, no importa si es cuándo tiene que pagarla, sino que ya tiene la obligación. Así es. Bueno, Eso es lo vamos que a se ver está al confundiendo. final, vamos a ver si es así o no. Vamos al punto 2, a ver qué nos dicen. La distribuidora tiene una factura original, ¿sí?, de la empresa Edesa
por la energía eléctrica consumida en el local comercial de la distribuidora. Fue recibida el 30 del 4 y fue pagada el mismo día. No es una obligación. Esa ya no es una obligación, profe. No es una obligación. Ya que se efectuó el pago, la digamos. recibió, pero ya la pagó. Entonces ya se libra de la obligación. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense que la recibió el 30 de 4 y también ese mismo día la pagó, con lo cual al 30 de abril no existe una obligación de la distribuidora. ¿Por qué? Porque, como ustedes muy bien dicen, ya está pagada. A ver, tercera expresión. Importe correspondiente a los sueldos del mes de abril del 2021 de los empleados de la distribuidora Sorbo de Sabor, cuyo pago se realizará recién el 5 de mayo del 2021. Sí, es una obligación. Sí, profe. Muy bien, ¿los sueldos de abril ya están prestados o no? Si estamos al 30 de abril, ¿ya se cumplió el periodo? Sí. Sí. ¿Y al 30 de abril está pagada esa deuda o no? No. No, pero es una obligación pagar. ¿Y los empleados de quiénes son? ¿De la distribuidora? Distribuidora de SOR. Son de la distribuidora, con lo cual es una obligación exactamente de la distribuidora al 30 del 4 del 2021. Si, por ejemplo, acá hubiéramos dicho que es un empleado de Álvaro Blem, ¿sería una obligación para la distribuidora? No. No, profe. No, profe. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no es de la distribuidora. Sería No de es otra. empleado de la distribuidora. Muy bien, chicos, es correcto. Punto número 4. La distribuidora tiene una factura original recibida por Distribuidora Sorbo de Salud el 10 del 4 del 2021 del contador Castro por la liquidación de impuestos de la distribuidora del mes de marzo del 2021. Al 30 del 4 del 2021, esta factura se encuentra impaga. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el contador de la empresa, que el contador Castro, ¿sí?, le entregó una factura el 10 del 4 por la liquidación de impuestos del mes de marzo. Y nos dice que al 30 de abril esta factura todavía sigue impaga. Es una obligación. Sí, es una obligación, profe. Es una obligación. Sí, es una obligación. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta factura la recibió el 10 del 4, ¿sí?, por el periodo de marzo, y al 30 del 4 todavía sigue impaga. Quiere decir que es una obligación. ¿Dudas hasta acá, chicos? Sobre todo Marcos y creo que era ya Mila también. No, por ahora no. ¿Vienen bien? Muy bien, entonces estamos determinando si las siguientes expresiones son obligaciones o no de la distribuidora. Punto número 5. Nos dice que la distribuidora tiene cuotas. A ver, cuotas a pagar al 30 del 4 del 2020 a la concesionaria Peugeot por la compra de un automotor utilitario a nombre del hijo de Álvaro Blem, entregado a la distribuidora Sorbo de Sabor, en carácter de préstamo temporario para el reparto de las mercaderías. No es una obligación, profe. A ver, lo analicemos por partes. No es obligación. Muy bien, viene en punta que no es una obligación. ¿Qué opinan el resto? Sería una obligación para el hijo de Álvaro Blem. A ver, acá nos dice que hay cuotas a pagar por la compra de un automóvil para el hijo de Álvaro Blem. Y nos dice que está entregado este auto, ¿sí?, a la distribuidora Sorbo de Salud. Pero ojo, nos dice que en carácter de préstamo temporario para el reparto de las mercaderías. Es una obligación. Profe,
No sería una obligación porque está al nombre del hijo. El hijo tiene que pagar. Solo lo prestó, digamos, a la... Exactamente, simplemente lo prestó, ¿sí? Temporariamente para que reparta algunas semanas o algunos días la mercadería. Pero es Para la que distribuidora no es un... este Peugeot no es de la empresa, no es de la distribuidora, es del hijo de Álvaro, ¿sí? ¿Y quién es el que tiene la obligación entonces? El hijo de El Álvaro. hijo de Álvaro. Muy bien, entonces en este caso no es una obligación de la distribuidora. Muy bien, chicos. Vamos al punto número 6. Nos dice que hay un anticipo recibido en efectivo en parte del cliente Salud, Vinos y Licores por una futura venta. Se estima que la mercadería se entregará el 12 del 5 del 2021. Tampoco es una obligación, profe. Sí, es una obligación. Sí, es una obligación. A ver. Es una obligación. Está pagada. Pidió en efectivo. Ya se anticipó la... ¿Cuántos agentes contables intervienen acá? Dos. La distribuidora y quién más. Salud, Vinos y Licores. Salud, vino y licores. ¿Qué significa cliente? Un cliente. Es la persona a la que le estamos vendiendo. No, exactamente. El cliente le está comprando A la distribuidora. y la distribuidora entonces, como contrapartida, le vende. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Qué es lo que hizo el cliente? Nos dio anticipadamente, nos dio un anticipo, se llama, en efectivo, para que en el futuro la distribuidora le entregue los vinos. Pero sí es una obligación, entonces. Sí, es una obligación. Ya se comprometió a A entregar la mercadería. Tiene la obligación de entregar la mercadería. Exactamente. Entonces la distribuidora tiene la obligación, ¿sí?, de entregarle esta mercadería al cliente el 12 del 5, ¿sí?, del 21. Es decir, que todavía le tiene que entregar esta mercadería. ¿Qué quiere decir? Que sí tiene una obligación la distribuidora. ¿Sí? Pero, profe, el punto no está hablando del anticipo. Muy bien, pero ¿qué significa el anticipo? Que el anticipo significa que el cliente le dio plata, le dio, no sé, elijan 10.000 pesos. A la distribuidora. El cliente le entregó los 10.000 pesos a la distribuidora. ¿Para qué? Para que en el futuro, ¿sí?, le entregue esta mercadería. ¿Qué quiere decir eso? Que ese anticipo entregado del cliente a la distribuidora genera una obligación de entregarle la mercadería en el futuro. ¿Se entiende quién no había preguntado? No sé si era... No, eso sí lo entendí, profe, pero yo pensaba que el ejercicio hablaba, o sea, se enfocaba en el anticipo, digamos. Siempre acá estamos hablando de el anticipo recibido en efectivo de parte del cliente. ¿Qué quiere decir? Está hablando del anticipo recibido por la distribuidora. Entonces, ese anticipo recibido por la distribuidora en efectivo genera la obligación de que le entregue, ¿sí?, la mercadería. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una obligación. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿O poco y nada? Sí, se entendió. Se entendió bien. Sí, se entendió. Muy bien. A ver, el número 7 nos dice que hay 30.000 pesos pagados en efectivo a la Cumbre de Sabor para una futura
Ojo, ahora, compra de vinos. ¿Cómo es la No, situación no es, ahora? no es No una es una obligación. obligación. Eso vendría a ser un Tenemos derecho, que no, profe. Es la la obligación del distribuidora. proveedor. Y ahora, ¿qué tenemos? En vez de un cliente, ¿qué tenemos? Un... Proveedor. ¿Qué significa proveedor? A ver si nos pueden ayudar. A los que no sabemos qué es un proveedor. Digamos, alguien que provee de la mercadería. Le provee la mercadería, acá el proveedor le vende, ¿sí? Y nosotros le compramos al proveedor, ¿sí? Entonces el proveedor es el que nos provee de la mercadería de reventa. Entonces acá tenemos un ente contable y otro ente contable. Acá se dio la situación inversa, ¿sí? Nosotros le dimos al proveedor efectivo, ¿sí? Por anticipado. ¿Para qué? Para que este proveedor luego nos entregue la mercadería. Esto es muy feo lo que estoy haciendo. Claro, la obligación sería de del cliente, digamos. No del proveedor, disculpe, del proveedor. Exactamente, la obligación de entregar los vinos es del proveedor, ¿sí? Entonces, Porque ¿es ya se una desligó obligación al para la pagar. distribuidora? No, No es una No, obligación ¿verdad? Muy bien, es No más es bien una que obligación a la distribuidora. es un derecho. Es un derecho. Entonces, la distribuidora tiene un derecho a recibir los vinos. Profe, Sí. ¿sería una Ahí viene. obligación si todavía no termino de pagar toda la partida esa? O sea, si, por ejemplo, ahí dice 30 millones, si solamente paga 20 millones, ¿sería una obligación? Si estuvieran entregados, sí. Por Ah, ejemplo, si el proveedor te entrega 50.000 vinos a $1 cada uno, ¿sí? Para hacerlo fácil, y solamente le pagamos 20.000 vinos, tenemos una obligación de pagarle, ¿cuánto? Los 30.000 vinos restantes, ¿verdad? Ahí sí sería una obligación. Acá lo que dice que pagamos 30.000 pesos en efectivo para una futura compra de vinos, ¿sí? Entonces el anticipo ahora lo genera la distribuidora hacia nuestros proveedores. Entonces no es una obligación. Muy bien. Profe, el punto 6 está mal. A ver. Porque en la consigna dice que marquemos las que son obligaciones al 30 del 4 y dice que la entrega de la mercadería se va a realizar el 12 del 5. Por lo tanto, al 30 del 4 no es una obligación. Pero ya recibimos, acá nos dice que se estima que la mercadería será entregada el 12 del 5, ¿sí? Pero el anticipo ya lo recibimos, ¿sí? Entonces esta ecuación, al 30 del 4 ya recibimos el anticipo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos hasta el 12 del 5 para entregarle la mercadería. Bien, profe. ¿Entiende, Samuel? Sí, sí. Entonces vamos a hacer volvemos a la línea a la anterior. Acá tenemos una línea del tiempo. Esto es el 30 del 5. ¿Sí? Acá recibimos el anticipo. ¿Qué quiere decir? Que el cliente nos dio la plata, esta plata que vimos acá, ¿sí? En esta fecha. Ya recibimos esta plata de nuestro cliente para que en este transcurso hasta el 12, perdón, acá no es el 5, es el 4. La fecha del corte es el 30 del 4. ¿Sí? Y la distribuidora tiene tiempo para entregarle esta mercadería, ¿sí? Hasta esta fecha, para entregarle los vinos.
Eso, aunque no lo crean, es un vino. ¿Sí? Y acá la pregunta nos dice, al 30 del 4, ¿sí? ¿Tenemos una obligación si recibimos acá la plata? A ver, Samuel. Sí, profe. Entonces, a esta fecha que recibimos el dinero, ¿sí? En este periodo, tenemos la obligación de entregarle los vinos. ¿Ahí se entendió mejor, Samuel, o no? Sí, profe. Entonces ahí nos dice que la mercadería se estima que será entregada el 12 del 5. Vamos a cambiar el ejemplo. Y por ejemplo, si hubiéramos dicho que el 30 del 4 la distribuidora entregó la mercadería, ¿sería una obligación o no? No, ya, porque ya está entregado. No, ahí no, porque ya a esa fecha, al 30 del 4, la mercadería está entregada. A ver, el resto de sus compañeros, ¿se entendió más o menos la lógica? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bueno, genial. ¿Y la del el proveedor, lo entendimos? El punto 7. Entonces, acá dijimos que no era una obligación, sino es más bien que un Derecho. Un derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distribuidora tiene el derecho de adquirir los vinos y por ese adelanto que le hicimos a la cumbre del sabor. ¿Vamos bien? Perfecto. A ver, número 8. Hay 20.000 pesos que se debe pagar al hermano del señor Álvaro Blem por el alquiler del local que ocupa para depósito de mercadería. El vencimiento para el pago del alquiler fue el 20 del 4 del 2021. Sí es. Sí, es una obligación. A ver, ¿hay una obligación de la distribuidora? Sí. Sí, porque... ¿Por qué? A ver. Sí, porque ya se pasó el plazo de pago. Muy bien. Entonces, ¿cuándo deberíamos haber pagado el alquiler? El 20 del 4. El 20. Y al 30 al 4 parece que todavía no lo pagó, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿es una obligación que tiene la distribuidora? Sí. Sí. Entonces, al 30 del 4 todavía tiene la obligación de pagarle el alquiler al hermano de Álvaro Blem, que ¿cómo se llamaban? A ver su memoria. A ver, los mellizos. Patricio. Los mellizos se quedaron callados. Patricio era profe. Patricio, exactamente. Muy bien. A ver los últimos dos, a ver si podemos resolverlo. El número 8 nos dice que hay una cotización al cliente Corcho y Barrile para la entrega de una partida de vinos, correspondiente al presupuesto número 653. El cliente no abonó importe alguno en concepto de reserva. No es ¿Qué una todo esto? obligación. A ver. Para mí no, profe. No es porque no se efectuó nada directamente. No se pagó Una nada. operación, digamos. No hay operación tal. Acá nos dice que hay una cotización de un cliente para la entrega de una partida de vinos y de un presupuesto. Estas palabras, a ver si, ¿quién sabe qué es una cotización y qué es un presupuesto? Es un estimado, digamos, del dinero de cuánto va a costar cierta cantidad de mercadería. Detalle de precio Muy de la bien. mercadería. Si ustedes, por ejemplo, tienen que arreglar el aire acondicionado de su casa, ¿sí? Entonces tienen que arreglar el aire acondicionado y le piden una cotización o un presupuesto a 3 talleres de aire acondicionados, ¿sí? Eso genera una obligación. ¿Yo le debo algo a los talleres por haber pedido una cotización? No. No, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. Acá el cliente, Corcho y Barrile, nos pidió una cotización, un presupuesto. Entonces, nosotros le pasamos ese presupuesto o esa cotización.
y nos dice que el cliente no abonó ningún importe alguno en concepto de reserva. Entonces tampoco reservo nada. ¿Genera una obligación? No genera nada. No, profe. Muy bien. No hay una operación. Exactamente. Entonces la cotización o un presupuesto... Que el que le da el presupuesto cobre, digamos. Exactamente. Muy bien, chicos. Entonces la cotización o el presupuesto no genera ni obligaciones ni tampoco derechos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y el último, nos dice que hay 4.850 pesos que se debe pagar en concepto de luz de la casa del señor Álvaro Blem, del mes de abril del 2021. No es una obligación para el distribuidor, profe. una obligación para Álvaro. Muy bien, chicos. Entonces esto que le había dicho, que es importante distinguir, ¿sí? Cada ente. Acá teníamos que Álvaro Blem es un ente contable y la distribuidora era otra, ¿sí? Este es uno y este es otro. Entonces acá la obligación de pagar la luz, ¿de quién es? De Álvaro. De Álvaro. No, de la distribuidora. Entonces no es una obligación para la distribuidora. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Entonces ya hemos visto con estos dos ejercicios cuáles corresponden a bienes y derechos de este ente contable y cuáles corresponden a obligaciones de este ente contable. ¿Sí? El ejercicio número 3, ¿sí? va a ser una situación similar, pero vamos a tener que identificar ahora los bienes y derechos y las obligaciones, pero ahora vamos a tener ya partidas asignadas, es decir, asignaciones numéricas que vamos a tener que determinar por cada obligación o por cada derecho. Si nosotros ya tenemos la cuantía de las obligaciones y la cuantía de los bienes y derechos, ¿qué podemos obtener? ¿La cantidad de qué? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Del capital social o no? Del patrimonio neto, exactamente. Hemos visto que los bienes y derechos más las obligaciones formaban el patrimonio. Y el patrimonio neto era la diferencia, ¿sí?, resultante entre los bienes y derechos menos las obligaciones que eran, restamos las que eran de derecho de tercero, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el número 3, donde vamos más o menos a hacer este cuadrito de activo, pasivo y patrimonio neto, pero ahora con cantidades. Nos dice, vamos a poner nuestra pizarra en blanco. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Nos dice, de los bienes de Álvaro Blem, acá tenemos a Álvaro, que tiene, ¿qué tiene Álvaro? Bienes, derechos, obligaciones, ¿sí? Sí, Álvaro Blem tiene bienes, derechos y obligaciones, tiene su patrimonio. De los bienes de Álvaro Blem, que se detallan a continuación, indique aquellos que fueron afectados a formar el patrimonio inicial del ente. ¿De cuál ente? De la distribuidora. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo Álvaro? Asignó bienes, derechos y obligaciones a la distribuidora. Entonces, a ver, de los bienes de Álvaro Blem que se detallan a continuación, indica aquellos que fueron afectados a formar el patrimonio inicial del ente, distribuidora Sorbo de Sabor, el día 1 de marzo del 2020. Se aclara que se trata de un ente
que se origina de otro ente. Es esto que le estoy mostrando. De este ente se origina o se crea otro ente independiente, que es la distribuidora. Se aclara que se trata de un ente que se origina de otro ente. Hay un patrimonio de origen, que es el de Álvaro, y un patrimonio de afectación, que es el de la distribuidora Sorbos de Sabor. Y aquí tienen un cuadrito donde hay bienes, derechos y obligaciones al 1 de marzo del 2020 de Álvaro Blem. ¿Los pueden ver todos? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De este patrimonio que tiene Álvaro, ¿sí? Que lo tienen ahí. Hay que detallar qué cosa es del patrimonio de Álvaro y cuál cosa de la empresa, afectar, ¿no, profe? exactamente, cuáles bienes, derechos y obligaciones de Álvaro se afectaron a la distribuidora, según los datos que tuvimos o fuimos ejerciendo en el ejercicio número 2. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que asignarlo o ponerlo en la casilla que corresponde. Profe, el primero de 4.500.000 sería todo el patrimonio de Álvaro. A ver, vamos a ver. Esperen. Que yo hice un trabajo para poder ir realizándolo juntos. ¿Lo pueden ver todo? Sí. Sí, profe. Así tienen ustedes, ¿verdad? Sí. Tenemos el patrimonio de Álvaro y luego este patrimonio se fue afectado a la sociedad. Y hay otros que siguieron afectados al patrimonio de Álvaro. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá nos dice que hay una vivienda familiar. Es la casa donde vive la familia de Álvaro. Va al patrimonio de Ese es Álvaro. para patrimonio de Álvaro. Entonces, esta vivienda familiar, o sea, la casa de familia, ¿es patrimonio de la distribuidora o de Álvaro? De Álvaro. De Álvaro. De Álvaro. ¿Dónde pondrían los 4.500.000? En el patrimonio de Álvaro. Patrimonio de Álvaro. Patrimonio de Álvaro. De Álvaro. Muy bien. El patrimonio de Álvaro. Acá nos dice que dentro del patrimonio de Álvaro están el mobiliario de su casa familiar. ¿Ese mobiliario de su casa familiar está asignado a la distribuidora o sigue siendo el patrimonio particular de Álvaro? Particular. Patrimonio particular de Álvaro. Particular, profe. Muy bien, exactamente. Acá nos dice local comercial donde funciona la distribuidora. Es para la Patrimonio Patrimonio de la distribuidora. Patrimonio de la distribuidora. Este local comercial era de Álvaro, ¿sí? Pero ahora Álvaro lo afectó, ¿sí? Y lo aportó a la distribuidora. ¿Sí? O sea que ahora pasó a ser de la distribuidora. Muy bien. Ahora nos dice dinero en la caja de ahorro del Banco Macro correspondiente al cobro de su sueldo mensual. Patrimonio de Álvaro. ¿Se acuerdan que Álvaro también era, creo que docente? ¿Se acuerdan? Profesor. De Álvaro. Era docente y ganaba su sueldo. ¿Ese sueldo es de quién? De Álvaro. De Álvaro. Álvaro. No fue afectado a la distribuidora. Muy bien. Pero sí afectó mobiliario para la distribuidora en 400.000. O sea que Es patrimonio de la distribuidora. es patrimonio de la distribuidora. Después nos dice que hay 3 millones de pesos en stock de vinos, licores, y que incluye una partida de vinos.
Patrimonio de la Facturados, pagados y no la retirados del distribuidora. domicilio del proveedor por 200.000. Distribuidora. Ujú. ¿Y qué valor pongo? ¿Los 3 millones? Porque acá dice que hay Ah, sí. Ujú. Los 3 millones. los 3 millones. Y acá, pero fíjense que dice que incluye la partida de vinos facturados, pagados y no retirados, pero están en el domicilio del proveedor. Todavía no Pero ya- lo tengo. Pero ya está todo. 110. IVA no. Bien. 3 millones. Ya está pagado. 2.800.000. Entonces O sea que parte del aunque patrimonio no de retirados Álvaro, del proveedor, de la son distribuidora. son parte del patrimonio de la distribuidora. ¿Sí? Muy bien, no es que queramos hacer una trampa, sino que queremos que ustedes piensen. Entonces, por más que estos vinos, 200.000 pesos en vino están en el proveedor, ya están pagados y aunque no hayan retirado, son propiedad de la distribuidora. Entonces van... Ya es un derecho, digamos. Exactamente, ya es un derecho. ¿Sí? Entonces, ahora van viendo cómo los conceptos que adquirimos se van reflejando en la parte económica del patrimonio. Por más que 200.000 no lo hayamos retirado, como ya están pagados, facturados y no retirados, siguen siendo claro. parte del patrimonio. Muy bien, chicos. Nos dice también que hay una deuda a pagar de la distribuidora a la Gran Cava por una compra de los bienes del punto 6. Ujú. Sigue siendo el patrimonio de la distribuidora. empresa. De la La distribuidora. Pero en este caso, ¿qué es? ¿Un bien, un derecho o es una Una obligación? obligación. Una obligación. Es una obligación. Obligación. Un derecho. ¿Cómo un derecho? Es una obligación a pagar porque Obligación, estás debiendo. porque es una Una deuda. obligación. Fíjense, hay una La palabra deuda deuda lo dice. a pagar Ah, a la claro, la deuda distribuidora, a la pagar Gran por Cava. parte de la distribuidora, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿La Gran Cava qué es? ¿Un cliente o un proveedor? Proveedor. Proveedor. Muy Proveedor. bien, porque el proveedor, ¿qué nos está haciendo? Nos está entregando Mercadería. nos está proveyendo de mercadería para reventa. ¿Sí? Entonces, como es una deuda, voy a poner un signo negativo O entre corchetes. entre corchete o comillas. Sí, entre corchetes. O paréntesis, perdón. Sí. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué lo pongo como restando? Porque de estos 3 millones hay una parte que no es de mi propiedad, sino que es una parte de este punto 6, hay 150.000 pesos que debo. Sí. Entonces, fíjense, si a los 3 millones le resto los 150.000, me va a dar realmente lo que tengo de bienes y derechos, ¿sí? Porque acá hay 150.000 que no son míos todavía, porque todavía lo debo. ¿Sí? Entonces, por eso lo pongo restando. Bien. El resto de sus compañeros, ¿se entendió? Por ahí a los que están chateando, no los puedo leer porque estoy yo Sí, profe, sí con se la entendió. pantalla, con la Sí, pizarra. profe. Sí, creo que no había ninguna duda. Bien. Profe, ¿qué pasa con los 200.000 del tiene que retirar? ¿Con cuál? Con los 200.000 que tiene que retirar. Y nada, lo tiene que retirar. Pero acá nos dice que dentro de estos 3 millones hay 200.000 pesos en vinos que ya están pagados, ya facturados, y lo único que pasó es que la distribuidora todavía no lo fue a buscar. Y entonces yo le pagué a nuestro proveedor para que me dé 200.000 pesos en vino. Pero yo todavía no lo retiré. Por más que no lo tengan físicamente, como ya están pagados y facturados, siguen siendo un ¿qué? Una mercadería a favor de la distribuidora. ¿Y qué es eso? Esa mercadería a favor. Un Bien. Derecho. Bien. un derecho. Derecho. Exactamente. Si bien no tengo el bien físicamente, porque todavía no lo fue a buscar, tengo el derecho de ir a retirarlo. Claro, porque ya está pagado. ¿Se entendió? Sí. Entonces, por esa situación no los resto a los 200.000. Si resto estos 150
300.000 porque son una parte de estos 3 millones, todavía no lo pagué, es una deuda que tengo. De estos 3 millones hay 150.000 que debo pagar. ¿Eso qué significaba? Que es una Obligación. obligación. Muy bien. Punto número 8. Tenemos dinero recibido de una herencia familiar, ¿sí? Que destinará el señor Álvaro 50% a refacciones en el local y 50% a trabajo de pintura a su vivienda familiar. 150.000 para la distribuidora y 150 para el 150.000 para Álvaro. Muy bien. Esos 300.000 los recibió Álvaro Blem. ¿Sí? Sí. Pero Álvaro asigna la mitad para refacciones del local y la otra mitad para pintar su vivienda familiar. Entonces asigna 150.000 pesos para el local y 150.000 pesos para su patrimonio personal. Acá nos dice qué tenemos que hacer o determinar. El patrimonio neto. Tenemos que determinar el patrimonio neto de Álvaro, acá al momento antes de la asignación a la distribuidora. Luego tenemos que determinar el patrimonio neto de la distribuidora y luego el patrimonio neto que quedó personal de Álvaro. ¿Quién puede sumar a ver cuánto es el patrimonio neto de Álvaro? Antes de 11 millones, no sé cuánto, 11 millones. 900. A ver. Dale, Si pueden agarrar la calculadora, el celular. 11.500.000. Ya le digo. A ver, a este momento, ¿qué tenía Álvaro? Tenía 5.300.000, puede ser. 5 ¿cuál es el millones. patrimonio neto de Álvaro 5.300.000 es de Álvaro. a esta fecha, antes de asignar? 11.200.000 es el total, el patrimonio neto. ¿Cuánto? 11.200.000. 200.000. A ver, ¿quién nos dijo eso? Perdón que no te... ¿Abigail? Edith. A ver el resto de sus compañeros, ¿qué opinan? Sí, profe. 11.500.000. 11.500.000, Micaela. Sí. Acá tenemos otro resultado. Profe, yo tengo 11.200.000. 11.200.000. A ver otro. Joel nos dice 11.450.000. Profe, hay que sumar todo y solo restar los 150 de la deuda a pagar, ¿que no? Ah, no sé. Usted tiene que determinar el patrimonio neto del señor Álvaro a esta fecha. ¿Cómo se constituye el patrimonio neto? La diferencia entre los activos y los pasivos. Muy bien. ¿Y cuáles son activos y pasivos acá? La vivienda familiar. La única obligación es... Menos obligaciones es patrimonio neto. Tenemos la Bienes. vivienda familiar, que es un bien, un derecho. Sí. El mobiliario de su casa, un bien, un derecho. Sí. El local comercial donde funciona la distribuidora es un bien, un derecho. Sí. El dinero, sí, es un bien, un derecho. El mobiliario,
sí, es un bien, un derecho. El stock de vinos, sí, es un bien, un derecho. La deuda a pagar, ¿qué es? Obligación. Una obligación. ¿Sí? El dinero recibido es un bien, un derecho. ¿Sí? A mí me dio 11.000. Entonces, Profe, a mí me da 11.200.000. 11.350.000. A ver, ¿quiénes que A están mí me fuera? dio 11.350.000, profe. 11.350.000. A mí también me dio así, profe. 350.000. Porque a todo eso le resté los 150.000 de la deuda que tenía. ¿A quién le dio 11.200.000 y 11.350.000? A ver. A mí me dio 11.350.000. ¿Por qué, Marina? ¿Qué hiciste? Resto los 150.000. Sí, resté los 150.000 de la deuda. Pero fíjense, acá hay un error que pueden cometer muchos. Hay muchos que van a hacer esto, van a sumar todo, y de ahí le van a restar los 150. Eso está mal. Porque ahí estoy sumando la deuda y después restándola. No la tengo que sumar. A ver, de vuelta. Hacemos, ¿cómo es la determinación del patrimonio neto? ¿Sí? Es la suma de los bienes y derechos menos Las obligaciones. Las deudas y obligaciones. Entonces, fíjense, acá tenemos la vivienda familiar, 4.500.000. A ver, agarren la calculadora. Es un bien, un derecho. Va sumando. El mobiliario, 600.000. Va sumando. Local comercial, 2.500.000. Lo suman. El dinero en la caja de ahorro, 50.000. Lo suman. El mobiliario, 400.000. Lo suman. El stock de vinos, 3 millones. Lo suman. 11.200. 150.000 ahora la restan. Y ahora suman 300.000. ¿Cuánto te ¿Cuál da? sería el resultado? 11.200.000. Y acá tenemos a Joel que nos dice 11.450.000, Aimé que nos dice 11.350.000, Lautaro 11.200.000. Los 11.350.000 11.200.000. es el total con la deuda. Si vos le Sería el restás patrimonio total. los 150.000, te sale los 11.200.000 pesos. ¿Y cuál creen que es correcto? 11.200.000. 11.200.000 pesos. A ver, Aimé y Joel, que habían determinado otro resultado. ¿Se entendió mejor ahora? Perfecto, chicos. Bueno, quería que quede claro. Esto va como una pregunta aparte y es personal mía. ¿Qué hemos determinado acá? El Patrimonio neto. Muy bien, chicos. Y si la pregunta hubiera sido determinar el patrimonio simplemente, Sería ¿cuál sería sumar el todo. punto? Sumar todo. Sumar todo, profe. Sería. Porque también incluye las obligaciones. La deuda. En este caso, ¿qué sería? 11.350.000. Exactamente, este sería el patrimonio. Bueno, esta era una pregunta mía personal. Ahora quiero que hagan lo mismo y que determinemos cuánto es el patrimonio. Luego de afectado, ¿sí? Todo esto, ¿se acuerdan que hicimos el patrimonio de Álvaro? Lo afectamos ahora. Una parte a la distribuidora y otra parte como el patrimonio personal de Álvaro. Ahora me gustaría que determinen el patrimonio neto de la distribuidora y el patrimonio neto de Álvaro, el patrimonio neto personal de Álvaro. ¿Pueden hacer eso? 5.900.000 es de la distribuidora.
Y 5.300.000. 5 millones, ¿cuánto? 900.000. A ver, Y 5.300.000 de Álvaro. ¿y cómo queda ahora entonces el patrimonio de Álvaro? 5.300.000. ¿Puede ser? 5.300.000. No sé, ustedes. 5.300.000 queda de Álvaro. Así saqué yo. 5.300.000. Entonces, para ustedes esa es la respuesta correcta. ¿Así quedarían? No. Sí, profe. Así es. Entonces, ¿qué hicimos acá? Sumamos los 2.500.000, los 400.000, los 3 millones, restamos los 150.000 y sumamos 150, nos da 5.900.000. Y acá tenemos el patrimonio de Álvaro, que quedó con la vivienda familiar de 4,5 millones. Tenemos el mobiliario de la casa, 600.000. Tenemos 50.000 del sueldo y 150.000, nos queda 5.300.000. Entonces está bien ahí, ¿no? ¿Cierto? No. ¿Cómo no? Si suma todo eso, los resultados da. A ver, le voy a hacer una pregunta. A ver, chicos, esperen que voy a poner mi pizarrón. Sí, está bien así, profe. ¿Qué pone? Ahí donde se tiene. Qué raro, por los Sí, está 150. bien. profe. Esperen, voy a hacer mi pizarrón. Pero si suman los 5.900.000, los 5.000. De la distribuidora, ahí te tiene que darnos los 11.200.000, donde usted ha puesto los 5.300.000. ¿Y por qué es eso? Porque los 5.900.000 tiene que ir arriba en la parte de patrimonio, digamos, en la columna de BLEM. ¿Pero por qué? A ver, quiero que me expliquen, a ver por qué. Además de, a ver, le voy a explicar una cosa y esto ya se lo había dicho para que entiendan. Denme un segundo que termino de compartir el pizarrón. Ahí está. ¿Se acuerda que teníamos dos entes? Sí. Álvaro. Y la distribuidora. La distribuidora. ¿Sí? La distribuidora tenía un patrimonio neto de 5 millones, ¿cuánto? 900.000. 900. Y Álvaro tenía un patrimonio neto de 5.300.000. ¿Sí? ¿Este qué era? ¿El patrimonio qué? Personal, ¿verdad? Sí. Profe. ¿Y Álvaro no es propietario de algo más? Sí, de la distribuidora. O sea, Álvaro, además de su patrimonio personal, ¿qué tiene? La distribuidora, tiene el patrimonio de la distribuidora, ¿Eso qué quiere decir? que también es parte de su patrimonio. Muy bien, chicos, exactamente. Profe, yo le he sumado el patrimonio. ¿Quién es el propietario de la distribuidora? Álvaro. Álvaro. Entonces, por más que la distribuidora tiene su capital, ¿quién es el propietario de esa distribuidora? Entonces, ¿forma parte del patrimonio de Álvaro o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el patrimonio entonces finalmente de Álvaro? 11.200.000. 11.200.000. ¿Sí? ¿Y eso dónde va? Ahí donde dice patrimonio inicial de la distribuidora Sorbo, dentro del patrimonio de Álvaro Blem también tiene 5.900.000, que es esto. Sí, que la distribuidora. Como parte de la distribuidora.
Y entonces, ¿cuál va a ser el patrimonio neto total de Álvaro Blem? 11.200.000 pesos. Entonces, fíjese, tiene el mismo patrimonio que tenía al inicio, solamente que afectado de manera diferente. ¿Verdad? Sí, está distribuido. Ahora tiene, además de su patrimonio personal, que antes lo tenía todo como propio, ahora tiene una parte de Álvaro Blem y tiene una porción que es 5.900.000 de la distribuidora. Vamos a hacer una premisa, chicos, para ayudarlo a asentar este concepto. ¿Qué hubiera pasado si el patrimonio neto, si la distribuidora sea de Patricio y de Álvaro? Solamente, fíjense que Álvaro le hubiera donado la mitad de la empresa a Patricio, ¿sí? Y quedaría 50 y 50. Entonces, la mitad de la empresa es de Álvaro y la otra mitad es de Patricio. Porque lo sumó a su hermano y así como deberían hacer los mellizos que tenemos acá, hacen mitad y mitad. Entonces ahora Álvaro tiene la mitad de esta empresa. Entonces acá, ¿qué hubiera tenido? Su patrimonio personal sigue siendo los 5.300.000. Sí. Es por la composición de la vivienda familiar, del mobiliario de su casa, del dinero de su sueldo. ¿Sí? Sí. Pero ahora, el patrimonio de la distribuidora, ¿cuánto era? 5.900.000. Sí. Sí, pero dijimos que ahora la empresa va a ser mitad y mitad, la mitad de él y la mitad de su hermano. Sí. Entonces, ¿cuánto le corresponde? 2.950.000. Para cada uno. La mitad. La mitad. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto va a ser entonces el patrimonio neto final de Álvaro? Si la empresa fuera la mitad de él nada más, va a tener su patrimonio personal más la mitad de la empresa. ¿Cuánto es? 8.250.000. Muy bien, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió en definitiva cuál es el concepto? En este caso de la consigna, la distribuidora es 100% propiedad de él, con lo cual los 5 millones... A ver, denme un segundo. Los 5.900.000 son de propiedad de Álvaro. Entonces acá están los 5 millones. Entonces ahora, ¿cuánto va a ser el patrimonio de Álvaro? Los 11.200.000. ¿Entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Profe, cuando tengamos que hacer la actividad en la plataforma, tenemos que ponerlo de esa manera, porque abajo dice patrimonio neto determinar y hay un escalón más de donde usted lo puso a la misma altura. Dejando patrimonio neto inicial. A ver, no sé cómo está la consigna, pero si le preguntan el patrimonio neto a determinar, van a tener que poner los montos del patrimonio neto de cada ente contable. Bueno. No me fijé cómo está configurado el ejercicio. Serían todos, ¿verdad? Claro, sí. Los 11.200.000 del patrimonio de Álvaro Blem. Y el patrimonio de la distribuidora, los 5.900.000. Bueno, eso era la gracia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Hemos determinado el patrimonio neto, ¿sí?, de diferentes entes contables, ya con los montos asignados a cada derecho y a cada obligación. ¿Sí? Entonces, hemos visto primero lo que era un ente contable, identificándolo. Hemos visto cómo, cuáles eran los derechos y obligaciones de un ente contable y cuáles eran
las obligaciones, los bienes y derechos, perdón, del ente contable en primera instancia y cuáles son las obligaciones de este ente contable. Y ahora hemos puesto esto en números y hemos cuantificado los bienes y derechos y las obligaciones y hemos determinado los diferentes patrimonios netos de cada ente contable. Del patrimonio neto de Álvaro y el patrimonio neto de la distribuidora. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el último ejercicio, donde vamos a determinar lo que se llaman las fuentes de financiamiento. ¿Sí? Las fuentes de financiamiento de los entes contables. Considerando que los entes, para realizar sus actividades, utilizan distintas clases de recursos, se solicita que indique lo siguiente. ¿Cuál es su fuente de financiamiento? Si es propia o de tercero. ¿Alguien sabe qué significa que es una fuente de financiamiento? Sería de cómo sustenta su negocio. Muy bien. Por ejemplo, acá en el caso de la distribuidora, ¿cuál fue la fuente de financiamiento para la creación de la distribuidora? Los aportes de Álvaro. Exactamente, Manuel. Entonces, ¿cómo se crea la distribuidora? Con una fuente que la financió. En este caso, hemos visto que se financió totalmente con los aportes de Álvaro. ¿Sí? Entonces, ¿es una fuente de financiamiento propia o de terceros? Propia. Propia. Es decir que Álvaro, de su propio recurso, está financiando su propia empresa, su propio ente contable. ¿Sí? Entonces, es una fuente de financiamiento propia. Profe, si hubiera pedido un préstamo, ¿sería de terceros? ¿Qué opinan? Sí, de terceros. Sería de tercero. Sí, profe, de tercero, Entonces, ¿no? este ejercicio que vamos a hacer ahora, que es el último de este trabajo práctico número 1, vamos a identificar las diferencias entre las fuentes de financiamiento de un ente contable propias o de terceros. Y vamos a ver el ejercicio número 1 para poder ir identificando estas fuentes de financiamiento. Recuerden que previo a cada ejercicio o previo a cada trabajo práctico tienen que hacer una lectura de la bibliografía que recomendamos en cada trabajo práctico para que ustedes tengan esta parte conceptual o teórica para resolver. Entonces nos dice que indiquemos si la fuente de financiamiento es propio o de terceros. Nos dice el total de los bienes que aportan los propietarios al inicio de la actividad de un ente, que básicamente lo que hizo el señor Álvaro Blem con la distribuidora. Entonces, ¿una fuente de financiamiento propia o de terceros? Propia. Propia. ¿Coinciden todos? ¿Propia? Sí, profe. Es una fuente de financiamiento propia. Muy bien. Entonces, vamos a ver el punto número 2, que nos pregunta si es una fuente de financiamiento propio de tercero, los bienes que tenemos destinados a la venta, pero adquiridos a crédito. De tercero. ¿Qué significa adquiridos a crédito? Como si hubiera pedido un préstamo o algo así. En vez de pedir un préstamo, es que yo adquirí los bienes, ¿sí? Pero a crédito, es decir, que todavía debo o tengo una obligación de pagar ese crédito por los bienes destinados a la venta. Es una fuente de financiamiento de terceros, como usted muy bien dice. O sea, como que, pero una vez que lo termine de pagar ya sería propio, ¿o no? Exactamente. Acá, y fíjense, nos pregunta la fuente de financiamiento, no si es un derecho o una obligación, ¿sí? Acá nos pregunta cómo se financió los bienes destinados a la venta. Con un crédito, nos dice. Entonces nos pregunta si la fuente de financiamiento es propia o de terceros.
No tiene nada que ver con las preguntas del principio si son propiedad del ente o de tercero. De tercero. Bien, de terceros. Dinero depositado en la cuenta bancaria del negocio proveniente de la cobranza de una venta. Propio. O sea, tenemos dinero depositado en la cuenta proveniente de la cobranza de una venta. Esta es una fuente de financiamiento. ¿Propia o de tercero? Propio. Propia. Bien, exactamente. Número 4. Dinero proveniente de un préstamo bancario que se destinará a la compra de muebles diversos para el negocio. Terceros. De tercero. De terceros. ¿Quién nos está financiando en este caso? Préstamo. Un préstamo bancario. El banco. ¿Y quién nos da el préstamo? El banco. Banco. El banco. Acá nos dice, computadora ganada por el propietario en un sorteo, afectada en forma definitiva al negocio para ser utilizada en el sector contable. Tercero. Propia. A ver, Propia, porque Y cuando propia se lo ganó y ya pasa a tercero. ser su derecho, digamos. Propio. computadora ganada por el propietario en un sorteo, afectada en forma definitiva al negocio para ser utilizada en el sector contable. ¿Quién la ganó? Álvaro. El dueño. Propia. El propietario. Propietario. Muy bien. Y el último, automóvil adquirido por el ente a crédito en una concesionaria. Tercero. Tercero. Terceros. Muy bien, entonces fíjense que acá estamos consultando las fuentes de financiamiento. Si puede ser Profe. o de tercero. Yo no entendí la 5, ¿por qué de propia? O sea, porque se lo gana, pero no se lo da el tercero. ¿Quién? ¿La computadora? Sí, ¿Quién la ganó? el dueño. Muy bien, la ganó Álvaro. ¿Sí? Y Álvaro lo que hace la afecta en forma definitiva al negocio. Ujú. Entonces es lo mismo que el punto número 1. Los bienes que aportan los propietarios al inicio de una actividad. Ah, claro, ya lo vi de esa forma, ya lo entiendo. ¿Entiende? Sí. Sí, profe. Gracias. Entonces, bueno, quiero que lean un poco la parte teórica de las fuentes de financiamiento. Lo que ustedes, chicos, tienen que hacer acá, ¿sí? Que no sé si los que no estuvieron en la clase pasada, quiero ver hasta cuándo tienen. Hasta el 2. Hasta el día 2 deben. Los requisitos para la regularidad y la promoción, ¿sí? Ustedes deben presentar una carpeta, ¿sí? Como la carpeta, por la falta de presencialidad de clases, no se pueden entregar, se vio reemplazada por el desarrollo de los ejercicios en la plataforma, ¿sí? Entonces ustedes deben realizar todos los trabajos prácticos y deben aprobarlos también, ¿sí? Realizando los ejercicios en la plataforma. Ustedes tienen los 4 ejercicios que desarrollamos en su totalidad en la plataforma y tienen que completarlo ahí. Y tienen 2 oportunidades para hacerlo y para aprobar el trabajo práctico número 1. Profe. Sí, sí, dígame. En el punto 8 dice muebles diversos para el emprendimiento comercial, pagado con tarjeta de crédito Visa del titular del negocio. Nos quedan 2 ejercicios, el 2 puntos, el 7 y el 8. Sí. ¿Viene a ser propia? Porque él la pagó con una tarjeta de crédito, pero es del titular del negocio. Es de él mismo. A ver, nos dice, vamos a hacer el 7, perdón chicos, que me olvidé los últimos 2. Dinero proveniente de un préstamo realizado por el titular del ente que se le devolverá a los 60 días. Eso ya sería de tercero. Tercero.
Si bien es del propietario, ¿sí? El propietario está haciendo las veces de una fuente de financiación de tercero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo que nos dice acá? Que se le devuelve, el ente lo devolverá en 60 días. ¿Se entiende, chicos, esta diferencia? No. El dinero viene del titular del ente, Que sería Blem. que sería Álvaro Blem. Pero Álvaro Blem, ¿qué hace? ¿Sí? Aporta un préstamo, pero que luego la empresa lo deberá devolver a Álvaro. Como digamos que saca de su capital, que tiene, póngale de su trabajo, saca el préstamo para la empresa, pero en sí sigue siendo propia. No, es de terceros. El préstamo que realizó el... A ver. Es de tercero porque es... Él actúa como tercero porque no da la plata. ¿Recuerdan que no se la Álvaro devuelva? tenía un sueldo como docente? 50.000 pesos, ¿verdad? Sí. Esos 50.000 pesos, ¿propiedad de quién eran? De Álvaro. De Álvaro, ¿sí? No eran propiedad de la distribuidora. No. Muy bien. Lo que está haciendo acá en el punto 7, Álvaro, es decir lo siguiente. Álvaro va a prestarle a la distribuidora esos 50.000 pesos de su sueldo, pero que la distribuidora luego se lo devolverá, ¿sí? A los 60 días. Está haciendo como un prestamista, como si fuera un banco, ¿sí? Esta situación se genera que Álvaro, por más que sea el propietario, está haciendo a las veces de una fuente de financiamiento de terceros. Si la CAL hubiera dicho que aporta, ¿sí? Sin que se vaya a devolver los 50.000 pesos, es una fuente de financiamiento propia. Pero acá está diciendo que la empresa luego lo tiene que devolver. Bien. Por esa razón, es una fuente de financiamiento de terceros. Muy bien. Profe. Sí. Entonces, en el punto 5, lo de la computadora, si la empresa después de un trimestre o algo se lo tiene que devolver, ¿sería de tercero también? Claro, pero fíjate que ahí dice que afectada en forma definitiva al sector contable. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Muy bien. Entonces eso hace que sea o fuente de financiamiento propia o de terceros. Entonces ahí pueden ver la diferencia. Acá el propietario le está entregando dinero, le está haciendo un préstamo, la palabra lo dice, y que la empresa, la distribuidora, lo tendrá que devolver a los 60 días. Esa situación genera que, por más que parezca que la fuente de financiamiento es propia, porque la hace el propietario, como la condición es por un préstamo y que se tiene que devolver, genera que esta situación sea una fuente de financiamiento de terceros. ¿Sí? Entonces no sé En la 8 se va a ver la diferencia, profe. ¿Cómo? En la 8 se debe ver la diferencia porque... A ver, la 8. Dice, muebles diversos para el emprendimiento comercial pagado con la tarjeta de crédito Visa del titular del negocio. Es propia. A ver. ¿Cómo, profe? No escuché. Muebles diversos que fueron comprados para el emprendimiento comercial, pagado con la tarjeta de crédito Visa, ¿sí? Del titular del negocio. ¿De terceros? No, para mí es propia. Propia. De tercero, parece. De terceros. Yo pienso ¿Quién está financiando la compra de mueble? ¿El titular o la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito. Y la Sería tarjeta de de tercero. crédito. Muy bien. ¿Se entienden? Entonces acá la fuente de financiamiento es la tarjeta de crédito. Acá no es el propietario. Quien está Bien. financiando la fuente de financiamiento es la tarjeta de crédito. Bien.
¿Sí? Sí. Por esa razón, la fuente de financiamiento es de terceros. Una pregunta, profe. Si fuera de débito, ahí sí sería, digamos, de propia o no. Exactamente, chicos. Propio. Y si fuera Mastercard también. No tiene que ver eso, Si es digamos. Mastercard, Ay, bueno, viste, la policía dice, para todo lo demás existe Mastercard. Bueno, es eso. Ay, Chicos, bueno, a ver, me quedo con que las tarjetas Visa son de... Las De tarjetas de crédito son de Visa y Mastercard. Pero a ver, quiero que hagamos un repaso de lo que vimos en este trabajo práctico número 1 para irnos sin duda a pasar la semana que viene al práctico número 2. Lo que son de mi comisión, chicos, les voy a dejar abierto el foro, donde tienen 2 foros del trabajo práctico número 1 para que hagan las consultas de estas temáticas. Creo que quedó bastante claro, pero si con el correr de los días les surge alguna duda, la pueden consultar ahí en los foros. Profe, Sí, chicos, ¿qué me decían? ¿el trabajo hay que realizarlo y entregarlo o por realizarlo? Para darse por entregado, chicos, tienen que realizarlo en la plataforma, ¿sí? Y tienen que realizarlo y aprobarlo, ¿sí? Con lo cual deben completarlo en cada uno de sus puntos dentro de la plataforma. En la última parte de la plataforma salen como tipo cuestionarios lo que hay que resolver. Son los Exactamente, van a ver los 4 ejercicios, el 1, el 2, el 3 y el 4, y lo tienen que desarrollar como lo hemos desarrollado en esta clase y en la anterior. Profe, ¿el día 2 recién van a salir o ya están? No, ya están habilitados, el día 2 es el vencimiento para presentarlo. Ah, bien, bien. Y entonces la mecánica es lo siguiente, nosotros vamos a hacer los trabajos prácticos, los vamos a enseñar, los vamos a explicar las veces que haga falta, y ustedes deben cumplimentar la presentación de los trabajos prácticos en la plataforma. ¿Qué le va a dar lugar a aprobar los trabajos prácticos? Le va a dar lugar a rendir los parciales, ¿sí? Entonces ustedes no pueden rendir los parciales si no tienen presentado estos trabajos prácticos. ¿Bien? Bien, profe. Fíjense, bueno, los chicos que es su primera clase, todos los trabajos prácticos tienen la misma mecánica y se las voy a repetir para que hagamos esto para el ejercicio para el práctico 2 que vamos a hacer la semana que viene. Los trabajos prácticos están encabezados con los objetivos, que son los objetivos que nosotros queremos que ustedes logren con estos trabajos prácticos. Luego van a tener la bibliografía o los libros que tienen que leer o que tienen que estudiar para realizar estos trabajos prácticos. A continuación siempre tienen lo que se llama las tareas preactivas. Las tareas preactivas son aquellas tareas que deben desarrollar, ¿sí?, antes de que comencemos el trabajo práctico. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes durante esta semana o durante el fin de semana o durante el lunes, previo al martes, van a tener que hacer las tareas preactivas del práctico número 2 para que así realicemos los ejercicios. Luego, lo que van a tener son todos los ejercicios del práctico y por último, como tienen ahora, van a tener lo que se llama un glosario, donde ustedes van a ir anotando todas las palabras nuevas, ¿sí?, que se van a ir generando en cada trabajo práctico. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son las palabras que ustedes fueron completando de este trabajo práctico, chicos? Tenemos un montón. Ente. Ustedes deberían tener este glosario con la palabra y el significado de ente contable, de patrimonio neto, de bienes y derechos, de obligaciones, de financiación de tercero, de financiación propia. Entonces hay un montón de palabras que ustedes la van a ir anotando en su glosario para que si en el práctico número 5 aparece de vuelta la palabra, no sé, ente contable, ustedes ya sepan que lo tienen anotado en su glosario. Porque hay un montón de palabras nuevas que van a ir apareciendo para que vayan estudiando y familiarizándose con estas palabras.
Fíjense que acá el trabajo práctico número 1 les da un resumen, ¿sí? Donde nos dice que usted observará que siempre los recursos tendrán su fuente de financiación, a veces identificada con algún bien y a veces vinculada con varios bienes sin identificación específica. Ello nos permite graficar el patrimonio. Que para identificar el patrimonio hay dos puntos de vista, ¿sí? El punto de vista contable, que es el que vimos que está identificado por activo, pasivo y patrimonio neto, es decir, por bienes y derechos, menos las obligaciones, nos da el patrimonio neto. Y acá nos da exactamente lo mismo, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la financiación, que es lo que hicimos en el punto número 4. Tenemos los recursos, ¿sí? Que los recursos pueden ser los vinos, pueden ser la estantería, las camionetas, ¿sí? Y todos esos recursos, ¿cómo pueden haber sido obtenidos? Por diferentes fuentes de financiación, que hemos visto que pueden ser de terceros o propias. Y acá esto es importante, este resumen que nos dice, si observamos que estamos graficando una igualdad, es decir, una ecuación. ¿Y cuáles son las características de la igualdad o las ecuaciones? Que se debe verificar la igualdad siempre. A esta igualdad la conocemos con el nombre de ecuación patrimonial, porque nuestra referencia es siempre el patrimonio del ente. ¿Sí? De acá vamos a ir viendo cómo vamos identificando esta ecuación patrimonial con en el futuro lo vamos a ver con la partida doble. ¿Sí? Y acá le deja dos puntos, que son los que fuimos desarrollando, que son el concepto de patrimonio y el concepto de patrimonio neto, para que ustedes lo pongan en su glosario y logren entender la diferencia. Chicos, ¿les gustó el práctico? ¿Tienen dudas? Porque con esto cerramos el práctico número 1 y dejamos las consultas para desarrollarlas en el foro. Excelente. Sí, se entendió todo, profe. Se entendió todo, profe. ¿Bien? De 10. Bueno, es importante que ustedes vayan adquiriendo todos estos conocimientos. ¿Por qué? Porque si se olvidan de esto, la clase que viene o los prácticos sucesivos, ya vamos a dar por hecho que ustedes tienen adquirido estos conocimientos. Lo que es ente contable o cómo el patrimonio de Álvaro y de la distribuidora son distintos, ¿sí? Entonces quiero que ustedes ya tengan incorporado estos conocimientos para que en los sucesivos prácticos les sea fácil su desarrollo. ¿Sí? Voy a volver a ver. Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué tienen como tarea? Completar el glosario, ¿sí? Tienen que generar el práctico número 1 en la plataforma y para el día martes tienen que leer la bibliografía del práctico 2 y tienen que hacer las tareas preactivas del práctico 2. ¿Bien, chicos? Muy bien. Sí, Bueno, entonces, con esa tarea los dejo hasta la semana que viene y si tienen algunas dudas las pueden plantear en los foros de la plataforma. Profe, Bueno, profe, gracias. nos vemos en la otra clase. Gracias. Hasta la próxima clase, profe. Bueno, chicos. Chao, profe. Estén